Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química General y Orgánica para la carrera de Medicina. El día de hoy abordaremos el tema de disoluciones acuosas, conceptos básicos. Para comenzar hablaremos de lo que es una disolución. Tenemos que entender que una disolución es una mezcla de dos componentes en la cual uno de ellos es un compuesto mayoritario, mientras tanto que hay otro componente el cual está en menor proporción. Al que se encuentra en mayor proporción le vamos a conocer como solvente o disolvente, mientras tanto que aquel que se encuentra en menor proporción será conocido como soluto. Lo interesante de las soluciones es que desde el punto de vista químico, estas pueden representar una serie de características fundamentales de mezclas habituales que nosotros encontramos en el diario vivir. Y es bastante común entender que vamos a encontrarlas en los tres estados de la materia, de entre sustancias sólidas, acuosas y gaseosas. Lo que sí tenemos que remarcar de una solución es que, como bien dice la diapositiva, debe ser homogénea, ¿ya? No debemos poder ver, por lo menos cuando hablamos de una solución real, los componentes de la misma, ¿ya? Así que para empezar, por ejemplo, podríamos hablar de una solución sólida, en la cual evidentemente nosotros nos vamos a acordar de los metales, específicamente de las aleaciones. Por ejemplo, el bronce es una solución sólida, donde si ustedes se percatan, tenemos un 88% de cobre, el cual en este caso, y un 12% de estaño. Por lo tanto, en este caso nosotros podríamos mencionar que el cobre sería el solvente o disolvente, ¿ya? Mientras tanto que en el caso del estaño sería el soluto. Lo interesante de las soluciones antes de proseguir es que deben comprender que en general los solutos les van a brindar ciertas propiedades bien particulares a la solución. Por ejemplo, el bronce tiene propiedades muy distintas al cobre puro. Por lo tanto, ahí tenemos el efecto de un soluto sobre una solución, ¿ya? O en una solución, mejor dicho. Si ustedes piensan en el té, por ejemplo, estaríamos en presencia de una solución líquida, donde el té está conformado principalmente por agua, un 97%, y hay un 3% de cafeína. Y bueno, la verdad es que hay otros componentes en menor proporción, sin embargo, la cafeína sería el componente, digamos, relativamente mayoritario dentro de los solutos, ¿ya? Dentro de los solutos. Y en general, bueno, también aquí hay que remarcar que muchas personas le mencionan que el té tiene realmente un compuesto llamado teína. Y así, por ejemplo, en su defecto, el mate tiene mateína y el guaraná guaranina. Sin embargo, estudios han demostrado que es la misma molécula, solamente que varían las proporciones en las cuales se encuentran. Y bueno, si hablamos de una solución gaseosa, claramente el aire es precisamente la solución gaseosa más conocida por nosotros, donde evidentemente, si ustedes se percatan, tenemos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. Así que, por ejemplo, acá el agua sería el solvente, mientras tanto que la cafeína sería el soluto. Y una situación similar va a pasar para los gases gaseosos, donde el nitrógeno es el solvente y ese 21% de oxígeno y el 1% de otros gases son los solutos. Bien, en general los solutos, como ya había mencionado, van a afectar las propiedades de la solución. De hecho, dependiendo de la cantidad de solutos que nosotros agreguemos a una solución, vamos a ver que las propiedades o el efecto que este tiene sobre la solución también van a ir en incremento, ¿ya? Y en general el soluto puede afectar lo que es densidad, conductividad eléctrica, viscosidad, color, entre otras, ¿ya? Y para que lo tengan presente, para que se lo imaginen, imaginen que ustedes van a tomar una taza de té o de café, sin embargo le agregan una cucharada de azúcar. Cuando la prueban, ustedes se percatan de que quizás todavía está poco dulce, por lo cual vuelven a agregar más azúcar a la taza. De esta manera llegan a un total, imagínense, de 5 cucharadas de azúcar. Ahí ustedes podrían darse cuenta de que en ese ejemplo el soluto lo que va a estar aumentando, en este caso sería el dulzor, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes dirían, a mayor soluto, mayor dulzor. Obviamente, ustedes sabrán que hay un límite, no podemos agregar eternamente soluto, ¿cierto? Así que de todos modos, percátense de esta situación. De la medida de que ustedes agregan más soluto, la propiedad se intensifica. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos un claro efecto sobre la coloración de la solución. A mayor cantidad de soluto, mayor coloración en la solución. Entonces, continuamos.
Como yo les mencionaba, efectivamente eso sería como el aspecto básico. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que desgraciadamente también hay un punto límite donde nosotros podemos agregar soluto a la solución. Y evidentemente, primero, antes de esto, antes de empezar a hablar del límite, veamos y entendamos qué es lo que ocurre con el soluto cuando este es disuelto por un solvente. En general nosotros vamos a encontrar con la siguiente situación, que las moléculas del solvente lo que hacen es separar, digamos, a las moléculas del soluto. Fíjense que acá en el GIF animado que tenemos un cristal de cloruro de sodio. Y percátense que las moléculas que se están acercando son moléculas de agua. Cuando las moléculas de agua se acercan, están interactuando con esta matriz sólida, llevándose los iones que la conforman, separándolo así de la estructura. Esto sería el caso de un caso típico de una situación donde hay la presencia de iones, ¿ya? O donde hay sales, si es que lo quieren decir. En el caso de una molécula la cual sea de un estilo neutro, ya que sea una molécula que no esté conformada por iones, de este modo las moléculas de agua lo que va a hacer es interactuar con estas moléculas, y si ustedes se percatan, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir un proceso que se llama a llamar solvatación, ¿ya? Solvatación. Y durante este proceso de solvatación, cada una de las moléculas del soluto es separada de otra, de soluto, de este modo quedando todas solvatadas y separaditas, haciendo que ocurra el proceso de solubilización. Lógicamente, si ustedes analizan ambos casos, en ambas situaciones, nosotros vamos a darnos cuenta de que hay una regla que está primando, que hay interacciones, ¿ya? Interacciones soluto-solvente, ¿cierto? Si no existen las interacciones soluto-solvente, no se disuelve. Por ejemplo, imaginémonos que queremos disolver azúcar en aceite, ¿cierto? Imaginémonos que yo quiero disolver azúcar en aceite. Entonces, ¿cómo lo hago? Imaginémonos que en un vaso, voy a tener un vaso, por ejemplo, en el cual voy a tener, no sé, 200 ml de aceite, y voy a agregar, aceite. Voy a tener 200 ml, 200 mililitros de aceite, y voy a agregar, imagínense, 10 gramos de azúcar, ¿ya? Si ustedes se percatan, por más y más que revuelvan esto, no se les va a disolver el azúcar en el aceite. Esto nos llevaría a pensar de que, digamos, el soluto en este caso no sería compatible con el solvente, ¿ya? Así que bien, entendamos entonces ahora por qué realmente el solvente puede disolver al soluto. Ya dijimos que esto dependía de las interacciones que pueden ocurrir dentro de las moléculas. Para ello nosotros vamos a tener que recurrir, digamos, a los tipos de enlaces que se generan en las moléculas, y también, evidentemente, derivado de eso, de la electronegatividad. Miren el caso de las imágenes que tenemos en la diapositiva. Si ustedes se percatan, tenemos una molécula de gas cloro, ¿cierto? Acá tenemos el ácido clorhídrico y por último tenemos el cloruro de sodio, ¿ya? Como ustedes pueden percatarse, digamos, cada una de estas moléculas parece ser distinta, ¿ya? Fíjense que en el caso del gas cloro tenemos sencillamente ninguna presencia de carga ni nada. Si nos vamos a la molécula del ácido clorhídrico, vamos a encontrar esta simbología: delta más, delta menos. A esta simbología le vamos a conocer como momento dipolar. Ya vamos a ver lo que es esto. Ahora solamente lo vamos a mencionar. Y si nos vamos a la situación del cloruro de sodio, observen que aquí ya tenemos cargas puntuales, ¿cierto? Las cargas puntuales son muy distintas al momento dipolar y puntuales. Ahora veamos los mapas de potencial electrostático que tenemos en estas moléculas. Generalmente en química nosotros utilizamos estos dibujos, estas imágenes, para entender cómo está distribuida la carga dentro de una sustancia. En general nosotros nos vamos a percatar en los mapas de potencial electrostático, se nos va a representar dos zonas generalmente dentro de una sustancia. Una zona roja, la cual va a equivaler a una alta densidad electrónica, es decir, va a tener mayoritariamente carga
tirando para negativa, ¿ya? Porque están concentrados los electrones ahí. Entonces aquí vamos a tener alta densidad de electrones, ¿ya? Y vamos a tener también una zona azul, la cual va a ser una zona de baja densidad, ¿ya? Aquí hay baja densidad electrónica. Y fíjense esto, si nosotros analizamos estos dibujos de potencial electrostático, observen que, claro, el gas cloro parece ser una zona donde no hay una repartición desigual de la densidad electrónica, todo parece ser homogéneo. Sin embargo, cuando nos vamos al ácido clorhídrico, observen que aquí ya tenemos una presencia de una zona de baja densidad electrónica y ahí, digamos, en la parte donde está el cloro tenemos una alta densidad electrónica, lo cual coincide con los momentos dipolares. Sin embargo, cuando ya nos vamos al caso del cloruro de sodio, observen la enorme cantidad de densidad electrónica localizada sobre el cloro, ¿ya? Todavía no vamos a hablar de lo que es el momento dipolar, pero para que tengan presente que una carga puntual es mucho más intensa que un momento dipolar. Entonces, para, digamos, empezar a entender esto, vamos a hablar de lo que son los enlaces polares, porque nos va a dar una pequeña pincelada de cómo realmente interactúan las moléculas. Hablemos de los enlaces polares. Generalmente, en química, cuando se nos forma un enlace químico, ese enlace puede tomar tres formas distintas, así en términos muy globales, ¿ya? Y esas distintas formas van a depender de la electronegatividad de los átomos que forman parte del enlace. Pero primero entendamos que la electronegatividad es la fuerza por la cual un átomo atrae los electrones hacia sí. Por lo tanto, si nosotros nos acordamos de esto, probablemente ustedes en sus estudios previos hayan visto justamente este tipo de situación, en la cual se nos enseñan que realmente, en grosso modo, hay tres tipos de enlaces. Un enlace que se llama covalente apolar, ¿ya? Vamos a tener un enlace que es covalente apolar, el cual vamos a decir que aquí hay una distribución homogénea de los electrones, o sea, están los dos centrados entre los dos átomos. Entonces vamos a tener una distribución, vamos a ponerle regular, mejor dicho, una distribución regular. Y en general, regular de los electrones. Y en general, este tipo de enlaces, como bien dice su nombre, es apolar, ¿ya? No tiene carga, o no tiene un momento dipolar, ¿ya? No tiene ni carga, no tiene ni momento dipolar, ¿ya? Es totalmente apolar. Ahora bien, este tipo de enlaces, por ejemplo, lo encontraríamos en el aceite, ¿ya? Nosotros analizamos cualquier tipo de aceite, nos vamos a dar cuenta de que todos sus enlaces son apolares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo busco otro ejemplo de enlaces apolares, podría pensar en la parafina, ¿ya? Y ahora bien, si ustedes mezclan, por ejemplo, parafina y aceite, claramente se van a disolver los dos, ¿ya? O sea, si yo en un frasco, en un recipiente, agrego aceite y agrego parafina y los revuelvo, claramente en algún momento estos van a quedar totalmente formando una solución homogénea. Y es que ambos son afines, porque tienen la misma polaridad, ¿ya? Por otra parte, cuando nosotros tenemos un enlace del tipo covalente polar, ahí hay una distribución desigual. Cuando nosotros, voy a ponerlo acá, si nosotros tenemos un enlace que es covalente polar, acá tenemos una distribución desigual de los electrones, ¿ya? Entonces hay desigual de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner ahí nomás para poder avanzar más rápido. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso del ácido clorhídrico, nosotros sabemos que el cloro, por ejemplo, es mucho más electronegativo que el hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones van a estar mucho más pegaditos al cloro. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Que como los electrones están más pegaditos al cloro, aquí se va a generar un momento dipolar negativo y un momento dipolar positivo. Ya vamos a ver lo que es el momento dipolar, pero para que les quede claro, así muy a modo digamos general, momento dipolar tiene que ver justamente con esta distribución desigual de los electrones, lo cual le genera una ligera carga, ¿ya? Una ligera carga, no es una carga puntual, es sencillamente una ligera carga. Y por último, nosotros tenemos los enlaces del tipo iónico. Un enlace del tipo iónico es cuando ya los electrones han sido completamente transferidos, como en el caso del sodio y el cloro en la sal.
Lo que ocurre acá, que si ustedes se acuerdan de la configuración electrónica del sodio, se acuerdan que necesitaba perder un electrón para alcanzar la configuración de gas noble, mientras tanto que el cloro necesitaba ganar un electrón. Cuando se juntan estos dos iones, claramente el sodio le entrega un electrón al cloro, se lo regala. De esta forma quedan en una, ya no hay una, no se están compartiendo los electrones, sino que una sustancia lo está cediendo y la otra la está aceptando. ¿Cómo lo podemos entender esto? Haciendo una diferencia de electronegatividades. Vamos a ver unos ejemplos para poder calcular este tipo de sucesos, pero para que lo tengan presente, nosotros sencillamente podemos hacer una diferencia de electronegatividades entre dos átomos y, dependiendo del rango que nos den, podemos diferenciar entre una molécula covalente apolar, covalente polar y iónica. Fíjense que si la diferencia de electronegatividades nos da menor a 0,5, el enlace es covalente apolar. Si está entre 0,5 y 2, será del tipo covalente polar. Y si está sobre 2, es iónico. Ya vamos a ver un ejemplo. Fíjense que acá nosotros tenemos todas las electronegatividades de los átomos más comunes. Y observen que todo parece tender a una cierta tendencia, que en la medida que nos acercamos hacia los halógenos, las diferencias de electronegatividades van en incremento. Observen cómo el flúor, por ejemplo, es el átomo más electronegativo. Hagamos unos ejemplos para entender cómo realmente podemos reconocer a los tipos de moléculas según el tipo de enlace que estas posean. Vamos a determinar primero la diferencia de electronegatividad, vamos a reconocer qué tipo de enlace tienen y adicionalmente vamos a indicar ya de por sí cuál sería la naturaleza de la molécula. Dice, determine qué tipo de enlaces se tratan las siguientes moléculas. Si nosotros analizamos el primer caso, tenemos la molécula del metano, las electronegatividades del hidrógeno es alrededor de 2,1, mientras tanto que la electronegatividad del carbono, es 2,5 aproximadamente. Por lo tanto, yo voy a determinar la diferencia de electronegatividades solamente entre dos átomos, siempre, ¿ya? Y fíjense que en este caso da lo mismo acá cuál elija, porque todas las diferencias de electronegatividades van a ser iguales. Así que si yo hago la diferencia de electronegatividad, siempre voy a poner al átomo que tenga la electronegatividad mayor para que me queden valores positivos. Eso es una convención. Entonces voy a poner 2,5 menos 2,1 y me va a dar 0,4. Si ustedes se recuerdan, esto es característico de un enlace del tipo covalente apolar. Y si ustedes analizan la molécula, observen que toda la molécula tiene solamente enlaces carbono-hidrógeno. Por lo tanto, nosotros llegaríamos a la conclusión de que el metano es una sustancia apolar, ¿ya? Veamos qué pasa con el caso del yodo-metano. Ya sabemos cuál es la diferencia de electronegatividad del enlace carbono-hidrógeno, pero veamos qué pasa con la diferencia de electronegatividad entre carbono y yodo. El yodo, si nos acordamos de las electronegatividades, el yodo tiene un valor de 2,5 de electronegatividad. Así que si yo hago la diferencia de electronegatividades sería 2,5 menos 2,5 es igual a 0. Por lo tanto, acá también tendríamos un enlace del tipo covalente apolar. Veamos qué pasa con el caso del cloruro de sodio. En el caso del sodio, vamos a ver las electronegatividades, Fíjense que el sodio tiene una electronegatividad súper baja, del orden de 0,9, mientras tanto que el cloro tiene una electronegatividad de 3. Así que si nosotros hiciéramos la diferencia de electronegatividades, tendríamos 3, menos 0,9. Esto que nos va a dar un valor de 2,1. Claramente acá estaríamos en presencia de una molécula del tipo iónica. ¿Esto qué quiere decir? Que el sodio va a tener carga y el cloro también. Y mediante cargas electroestáticas, los dos quedan cerca. Así que esta molécula también sería una molécula polar, porque fíjense que tiene cargas. Son cargas puntuales, es muy polar, muy soluble en agua. Imaginémonos ahora un caso que voy a poner un caso adicional. Veamos el caso, por ejemplo, del ácido clorhídrico que lo habíamos visto. Ya sabemos que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el cloro tiene una electronegatividad de 3. Así que si nosotros hacemos la diferencia de electronegatividades serían 3 menos 2,1. Y fíjense que esto nos va a dar una diferencia de 0,9. Es decir, aquí hay un enlace del tipo covalente polar.
Por lo tanto, esta molécula también va a ser polar, no va a llegar a la polaridad que va a tener el cloruro de sodio, por supuesto, pero sí lo sigue siendo. En otras palabras, los electrones que están entre medio de este enlace están más pegaditos al cloro, ¿ya? Generando entonces una ligera carga que nosotros le vamos a conocer como momento dipolar sobre el cloro y una ligera carga positiva, un momento dipolar positivo sobre el hidrógeno. Ya, pero ahora ya que hablamos de todo esto, de qué es el momento dipolar, veamos lo que es. Momento dipolar tiene que ver con una forma que nosotros tenemos para determinar el cómo se distribuye desigualmente, o igualmente, perdón, cómo se distribuyen, mejor dicho, los electrones dentro de un enlace. Cuando nosotros hablamos de una sustancia que tiene un momento dipolar sumamente alto, vamos a decir que los electrones están distribuidos de manera muy desigual, generando entonces la polarización del enlace. En otras palabras, generando una carga o una suerte de carga sobre la molécula. Recuerden, un momento dipolar no es una carga puntual, es mucho más débil que una carga puntual, pero sigue siendo, digamos, carga al fin y al cabo. Pero también el momento dipolar, a diferencia de las cargas puntuales, también se ve afectada por la geometría de la molécula. Fíjense lo que pasa acá en el caso del dióxido de carbono. Si ustedes se dan cuenta, acá estamos en presencia de una molécula que realmente tiene una diferencia de electronegatividades sumamente importantes, ¿ya? Si ustedes analizan, por ejemplo, el caso del carbono, nosotros habíamos dicho que tenía una diferencia de electronegatividad de 2,5. Por su parte, el oxígeno tiene una diferencia de electronegatividad de 3,5. Si ustedes hacen la diferencia de electronegatividades acá, 3,5 menos 2,5 les va a dar 1. Por lo tanto, uno tendería a pensar que el dióxido de carbono es una molécula del tipo polar. Sin embargo, no hay nada más equivocado que eso. Lo que ocurre es que si ustedes analizan, la molécula tiene una geometría lineal, donde cada átomo de oxígeno está tirando la carga a los electrones hacia su lado. Y esta, tira y afloje, lo que hace es que a fin de cuentas la distribución no sea desigual. Por un lado, llega un momento en el cual, se anulen ambos efectos. Veamos el caso del agua. Si ustedes analizan el caso del agua, claramente aquí hay una geometría definida, lo que hace que la distribución desigual sí ocurra, generando que la molécula de agua sea precisamente una de las moléculas más polares o uno de los solventes naturales, por así decirlo, más polares que tenemos, ¿ya? Hay otros que, por ejemplo, son los líquidos iónicos, pero ya esos son otros casos. Pero dentro de los solventes naturales, claramente el agua es uno de los solventes más polares conocidos, si no el más polar. Entonces la geometría juega un rol súper importante. De hecho, les podría poner otro ejemplo para que lo analicen. Veamos un caso adicional. Veamos el caso, por ejemplo, de esta molécula, el tetracloruro de carbono, ¿ya? Vamos a ver el caso del tetracloruro de carbono. Si nosotros analizamos el caso del tetracloruro de carbono, ustedes se van a dar cuenta de que, ya habíamos dicho que el carbono tiene un momento dipolar de 2,5 y el cloro de 3,5. Por lo cual acá tendríamos la misma situación, es decir, tendríamos enlaces que en teoría son tremendamente apolares. Polares. Aquí tendríamos enlaces que son covalentes polares. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cada cloro está jalando la densidad electrónica hacia su lado, haciendo que los efectos se vayan repeliendo o anulando, mejor dicho, entre cada átomo de cloro, haciendo que a lo largo plazo esta molécula sea totalmente apolar, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque si bien es cierto, nos da un indicio, la geometría juega un rol súper importante. Entonces, ahora que ya sabemos que las moléculas del solvente va a tener, una cierta carga o un cierto momento dipolar, por ejemplo, deberíamos pensar que claramente cuando las moléculas del solvente están en presencia de un soluto que tenga cargas o momentos dipolares relativamente similares, deberían ser afines y por lo tanto debería disolverse. De esta manera yo podría llevar a cabo el siguiente inciso. Es decir, por ejemplo, si el azúcar se disuelve en agua y yo sé que el agua es una molécula polar, el azúcar también debería tener un cierto grado de polaridad.
De hecho, observen lo que pasa con la molécula de agua, que se va ordenando según los momentos dipolares que se van generando. Fíjense cómo va generando este tipo de interacciones que probablemente ustedes las conozcan muy bien, que se llaman puentes de hidrógeno, ¿cierto? Son puentes de hidrógeno, ¿ya? Y sencillamente un puente de hidrógeno es una interacción que se basa en, digamos, respecto a las diferencias de momentos dipolares, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que tener presente este tipo de situación, ¿ya? Ahora, como bien dice ahí mi alter ego, tengan ojo porque los puentes de hidrógeno, esto es algo que muchas veces a la gente se le olvida, pero los puentes de hidrógeno no es una característica única de la molécula de agua, sino que también la vamos a encontrar en sustancias nitrogenadas y sustancias fluoradas, ¿ya? Son varias sustancias las que pueden generar puentes de hidrógeno. Lo que pasa es que dentro de un puente de hidrógeno nosotros vamos a reconocer que hay sustancias que donan un átomo de hidrógeno, o mejor dicho, lo comparten, lo entregan para compartir, y otra molécula acepta ese átomo de hidrógeno compartido, ¿ya? Hay sustancias que solamente pueden aceptar y otras que pueden tener los dos efectos, son donantes de hidrógeno y también aceptoras de hidrógeno. Entonces ahora volvamos a lo que yo les comentaba. Si nosotros analizamos todo este contexto, podríamos decir, bien, claramente cuando un soluto se disuelve dentro de un solvente, lo logra porque se están generando interacciones soluto-solvente, ¿ya? Entonces, cuando se generan estas interacciones soluto-solvente, nosotros vamos a poder disolver al soluto. Y probablemente ustedes lo conozcan, digamos, esto bajo una regla que se llama lo similar disuelve a lo similar, ¿cierto? Lo similar disuelve a lo similar. Esto es una regla que se suele enseñar para decir que claramente un solvente polar va a disolver solutos polares. La capacidad de cuánto logre disolver un solvente va a depender del grado de interacción que tenga con el soluto, ¿ya? Y aquí, digamos, como bien dice el globito de abajo, vamos a tener que referirnos a la solubilidad. Por lo tanto, nosotros vamos a entender que la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que podemos disolver en un solvente definido, ¿ya? Y lógicamente esta cantidad va a venir definida también, o mejor dicho, normada por condiciones externas como la temperatura, la agitación, la presión y por supuesto la afinidad, que si bien es cierto no es una propiedad que uno pueda manejar a menos que cambie las sustancias, pero sí lógicamente va a depender de la afinidad. Mientras más afín sea un soluto por el solvente, más soluto vamos a poder disolver. De esta manera, nosotros sabemos, por ejemplo, que si nos preparamos una taza de té o una taza con café, claramente si nosotros agregamos, por ejemplo, 7 cucharadas de azúcar a la taza, vamos a llegar a un punto en el que no se va a disolver más el azúcar y va a quedar en el fondo. Ahí va a, digamos, a depositarse, ¿ya? Entonces, lo que sí vamos a ver que las propiedades o la cantidad de soluto que podemos disolver, como yo les decía, va a depender de distintas características. Una de ellas es la agitación. Generalmente cuando nosotros agitamos una solución vamos a poder disolver más soluto. Ya, en otras palabras, por ejemplo, cuando ustedes se preparan una taza con café, no es algo al azar que uno revuelva la solución que se está tomando. O sea, por ejemplo, esa solución que uno está bebiendo, uno la agita sencillamente para disolver el soluto, que en este caso es el azúcar. Vamos a favorecer justamente la disolución. ¿Y por qué motivo? Porque favorecemos, digamos que en la solución aumente la energía cinética. Por lo tanto, si nosotros estamos aumentando la energía cinética y por ejemplo nos imaginamos un cuadrito de azúcar, vamos a ocasionar que en la medida que estamos agitando las moléculas de agua puedan permear con más facilidad, sacando pedacitos hasta lograr que cada una de las moléculas quede totalmente rodeada por las moléculas del solvente y de esa manera disolver completamente el soluto. Otra de las propiedades que vamos a ver es la temperatura. Al igual que lo que pasa con la agitación, en la medida que nosotros aumentamos la temperatura, aumentamos la energía cinética de la solución. De esta manera, a mayor temperatura, en teoría deberíamos lograr una mejor solubilidad del soluto. Sin embargo, como bien dice ahí la diapositiva, hay que tener mucho cuidado porque hay excepciones a la regla. No todas las sustancias se comportan de esa manera. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con un poquito más de detalle.
Y otra propiedad que nosotros tenemos también para mejorar la solubilidad, pero en este caso solamente aplica a los gases, es la presión. En la medida que nosotros aumentamos la presión de un recipiente, vamos a darnos cuenta de que podemos mejorar la solubilidad de un gas en un líquido, ¿ya? De esa manera, para que lo entiendan, estamos obligando a las moléculas del gas a disolverse dentro del líquido. Este es el claro ejemplo de las bebidas carbonatadas, como dice ahí la diapositiva. De hecho, ustedes se deben dar cuenta que cuando abren una bebida gaseosa, el típico tss que suena, efectivamente es que es el gas que está disuelto dentro del líquido, pero está disuelto gracias a que se somete a presión, ¿ya? Ahora bien, como yo les decía, la temperatura puede tener efectos bastante característicos sobre las moléculas. No hay que verlo a la ligera. Por eso le dejamos una diapositiva especial para ella. El efecto de la temperatura puede cambiar según el tipo de sustancia. Fíjense lo que tenemos en este gráfico. Tenemos yoduro de potasio, que en la medida que aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad. Pasa algo bastante similar con el nitrato de sodio. También la misma situación con el nitrato de potasio. Pero observen lo que pasa con el ácido clorhídrico. Tenemos una clara tendencia que en la medida que incrementamos la temperatura, disminuimos la solubilidad, ¿ya? Ya lo vamos a explicar. Veamos qué pasa con el cloruro de amonio. La misma situación. En la medida que aumentamos la temperatura, también aumenta la solubilidad. Pero fíjense aquí qué pasa con el caso del amoníaco. Disminuye, ¿cierto? El cloruro de potasio aumenta. El cloruro de sodio se mantiene casi, sin verse afectado. Y es que es muy soluble el cloruro de sodio también. El clorato de potasio también aumenta y el dióxido de azufre también disminuye. La pregunta acá es por qué esta sustancia, el ácido clorhídrico y también el amoníaco, disminuyen su solubilidad al aumentar la temperatura. Si ustedes se percatan, estas tres sustancias tienen una característica bien particular, que normalmente pueden ser gases, ¿ya? Los tres. De hecho, generalmente los tres, en su forma comercial están disueltos en algo, ¿ya? En un disolvente. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que cuando esta molécula está en estado gaseoso se llama cloruro de hidrógeno? Claro, lo que ocurre es que en la medida que nosotros aumentamos la temperatura estamos aumentando la energía cinética. Eso ocurre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estas moléculas que están dando vuelta en la solución pueden llegar a la superficie y claro, efectivamente pueden provocar el salto y pasar al estado gaseoso. Estando disueltos, estando en estado acuoso, pueden pasar al estado gaseoso. Por eso disminuye la solubilidad en la medida que nosotros aumentamos la temperatura para estas sustancias. Y bien, hasta aquí dejaríamos la clase con algunos conceptos básicos de soluciones. Espero que los contenidos hayan quedado claros. Nos veríamos en la siguiente. Que estén muy bien. Saludos.